Hola, saludos compañeros, mi nombre es Juan Carlos Cruz y en esta sesión vamos a abordar el tema de compiladores e intérpretes dentro del marco de los cursos de nivelación en la maestría de electrónica. El objetivo principal de esta clase es comprender las características generales y las diferencias fundamentales entre los procesadores de lenguaje, particularmente los compiladores y los intérpretes, y el papel que estos tienen dentro de la arquitectura de un computador. A lo largo de la exposición vamos a analizar cómo ambos convierten las instrucciones escritas en lenguajes de alto nivel en operaciones que la máquina puede ejecutar y cómo se relacionan con los distintos niveles de representación de un programa. Antes de empezar con el tema de los compiladores e intérpretes, quiero presentarles este diagrama general de la arquitectura de von Neumann a forma de introducción, que básicamente representa la base de los computadores modernos, donde un computador puede ser una PC, un teléfono inteligente, una tablet o un sistema empotrado. En esta arquitectura de von Neumann, un computador se compone de un conjunto mínimo y esencial de elementos que permiten su funcionamiento. Primero está la unidad central de procesamiento o CPU, que incluye dos subunidades fundamentales. Primero tenemos la unidad de control, que se encarga de dirigir y coordinar las operaciones del sistema, y la unidad aritmético-lógica o ALU, que es responsable de realizar las operaciones matemáticas y lógicas. Segundo, tenemos lo que es la memoria principal, donde se almacenan tanto los datos como las instrucciones del programa, y este punto es esencial porque von Neumann propuso que ambos, datos e instrucciones, deben estar presentes en el mismo espacio de memoria. Tercero, tenemos lo que son los dispositivos de entrada y salida, que permiten la comunicación entre el computador y su entorno, por ejemplo, lo que son teclados, mouse, monitor, impresora, entre otros. Y finalmente, todos estos componentes se comunican mediante buses que transportan la información entre la CPU, la memoria y los periféricos. Entonces, en resumen, con estos cuatro elementos, CPU, memoria, entrada, salida y buses, un computador es completamente funcional. Nótese también que en esta arquitectura todo programa, incluidos el compilador y el intérprete, se almacenan en la memoria principal o en la RAM antes de que sean ejecutados. Y repito, este principio implica que tanto los datos como las instrucciones coexistan en el mismo espacio de memoria. Es decir, el compilador o el intérprete no son componentes externos, sino que también son programas que el propio procesador ejecuta, de la misma forma que cualquier otro software. Y esta idea es fundamental porque muestra cómo el sistema trata a los compiladores e intérpretes de igual forma que trata el código de todas las aplicaciones o programas que tanto el compilador como el intérprete traducen. Ahora vamos a introducir algunos conceptos fundamentales para comprender el proceso de traducción que realizan los compiladores. Recordemos primero qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado de reglas o pasos lógicos que permiten obtener un resultado determinado a partir de ciertos datos iniciales. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que en este caso es el cálculo del módulo de un número o el residuo que queda al dividir un número entre otro. Entonces, el primer paso es definir los datos de entrada y de salida. En este caso vamos a definir lo que es el dividendo, que sería A, y el divisor B como las entradas, y definimos R como el módulo resultante. Entonces, con estos dos números enteros A y B, el módulo lo definimos como el valor restante R que se obtiene al dividir A entre B. El segundo paso sería realizar la división para obtener el el cociente entero Q, que podemos considerar como un resultado intermedio. Y en otras palabras, el algoritmo lo que nos permite paso a paso es determinar el resultado de una operación de manera lógica y sistemática, que es la misma idea que siguen los compiladores al transformar un código fuente en otro tipo de representación. Después de esto podemos obtener el módulo en un tercer paso y aplicando la fórmula donde el residuo es equivalente a multiplicar el divisor B por el cociente y restarlo al dividendo A, y finalmente R representa el resultado del módulo. Y acá tenemos el proceso explícito que seguiría el algoritmo para calcular 23 módulo 5,
que nos da un residuo de 3. Este ejemplo sencillo nos va a servir para introducir el concepto de lo que es un algoritmo determinista, donde cada paso lleva a un resultado concreto, considerado como una base esencial para entender cómo funcionan las etapas internas, en este caso de un compilador. Una vez que comprendemos el concepto de algoritmo, vamos a dar un paso más y abordar lo que es el concepto de un autómata. Un autómata puede definirse como un sistema capaz de recibir señales de su entorno, cambiar de estado según esas señales y producir respuestas en consecuencia. En el contexto de los compiladores, un autómata puede considerarse como un modelo matemático que describe cómo una máquina puede leer una secuencia de símbolos, por ejemplo lo que son letras o los números de un programa, y decidir si esta secuencia pertenece o no a un lenguaje determinado. En otras palabras, es una máquina abstracta que reconoce patrones. Este concepto es clave porque los compiladores usan autómatas para reconocer las estructuras básicas del lenguaje fuente, es decir, los identificadores, las palabras reservadas, los números y otros elementos sintácticos del código. Y acá, nada más para ilustrar, tenemos dos ejemplos de diagramas de flujo de autómatas. En este caso son autómatas finitos simples, donde el nodo terminal se representa como una circunferencia doble. Ahora vamos a ver lo que son los lenguajes y las gramáticas. Estos conceptos constituyen la base teórica sobre la cual operan los compiladores. Cuando hablamos de lenguajes, nos referimos a sistemas estructurados de símbolos que permiten expresar ideas. Además de ideas, pueden expresar instrucciones o información. En los lenguajes naturales, como el español o el inglés, por ejemplo, utilizamos reglas gramaticales para construir frases con sentido. En el caso de los lenguajes de programación ocurre algo similar, donde cada lenguaje tiene una gramática formal que define cómo deben combinarse los símbolos para formar instrucciones que sean válidas. Dentro del estudio de la gramática distinguimos tres aspectos fundamentales. El primero es la morfología, que se encarga de estudiar las formas que toman las palabras, o en este caso los elementos del lenguaje. La sintaxis, que analiza cómo se combinan estos elementos para formar estructuras correctas. Y la semántica, que se ocupa básicamente del significado de estas estructuras. En el caso de los compiladores se apoyan justamente en estos principios gramaticales para interpretar correctamente un programa y detectar errores cuando la estructura o el significado son considerados como no válidos. Ahora veamos la evolución de los lenguajes de programación a lo largo de las distintas generaciones. Tenemos una primera generación donde los programas se escribían directamente en el lenguaje de máquina utilizando únicamente códigos binarios. Este nivel es el más cercano al hardware y es el más difícil de comprender para el ser humano. En la segunda generación surgieron los lenguajes ensambladores que introdujeron símbolos y mnemónicos como add o move para representar instrucciones. Aunque siguen siendo de bajo nivel, facilitaron la programación al reemplazar los largos códigos binarios por representaciones simbólicas más comprensibles. Y finalmente, en la tercera generación aparecieron ya lo que son los lenguajes de alto nivel, como C, C++, Java o Python, que permiten expresar ya algoritmos de manera más natural, cercana al lenguaje humano y menos dependiente de la arquitectura del hardware. Y es precisamente ese tipo de lenguaje el que necesita un procesador de lenguaje, es decir, un compilador o un intérprete, para traducirse a instrucciones que la máquina pueda ejecutar. Por acá les puse un pequeño ejemplo de cómo luce un código en lenguaje ensamblador, por si no lo conocían. Nótese la importancia de documentar cada línea debido a lo complicado que se hace para el usuario la lectura del código. Y para el caso de los lenguajes de alto nivel, si bien es muy importante documentarlo a nivel interno, no es necesario hacerlo línea por línea, ya que es mucho más legible para un humano respecto a lo que vienen siendo los lenguajes de un nivel más bajo. Ahora vamos a introducir el concepto de procesador de lenguaje, que engloba todos los programas capaces de traducir código escrito en un lenguaje a otra forma ejecutable. Recordemos que un computador solo puede ejecutar lenguaje de máquina, es decir, secuencias de ceros y unos,
Por eso es que cuando un programa se escribe en un lenguaje simbólico o de alto nivel necesita ser traducido. En el caso de los lenguajes simbólicos, esta traducción le realiza un ensamblador que convierte las instrucciones mnemónicas, como las de este código de ejemplo, en código máquina. En cambio, para los lenguajes de alto nivel, la traducción la llevan a cabo los procesadores del lenguaje, entre los que están los compiladores y los intérpretes. Y dicho de una forma medio filosófica, digamos que el compilador y el intérprete vienen siendo como puentes entre el pensamiento lógico de un programador y las operaciones que el hardware puede ejecutar. Ahora, a partir de este punto, vamos a meternos más de lleno con el compilador, comenzando por su definición, estructura y funcionamiento interno. El compilador es una de las herramientas más importantes en el mundo de la tecnología de información porque, como les mencioné, permite que las ideas expresadas en lenguajes humanos de programación puedan transformarse en instrucciones comprensibles para la máquina. Veremos que este proceso implica una serie de fases de análisis y traducción que van desde la lectura del código fuente hasta la generación de un programa ejecutable. En términos formales, un compilador es un procesador de lenguaje que analiza un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, conocido como programa fuente. Y si es correcto, genera un programa objeto equivalente escrito en otro lenguaje. Este programa objeto puede ser de primera generación, es decir, en código máquina, puede ser de segunda generación, que sería en lenguaje ensamblador, o incluso de tercera generación si el compilador traduce entre lenguajes de alto nivel. Una característica importante del compilador es que el programa objeto puede almacenarse y ejecutarse múltiples veces sin la necesidad de volverlo a compilar. Y en síntesis, el compilador actúa como un traductor completo porque lee, analiza, transforma y optimiza el código fuente para producir una versión ejecutable, eficiente y libre de errores estructurales. Acá tenemos algunos lenguajes compilados. Por ejemplo, tenemos C++, que básicamente son la base de muchos sistemas operativos. También tenemos Pascal, que puede ser compilado en arquitecturas ARM y x86. Y para estas arquitecturas, por ejemplo, tenemos su propia versión del lenguaje ensamblador. También tenemos Fortran, que es muy usado a nivel de simulaciones científicas. Tenemos Swift, que es el lenguaje privativo de Apple. Tenemos Rust, que es más moderno y multiplataforma. También tenemos Go, que es bastante reciente, es multiplataforma y es muy utilizado en redes. Y tenemos Ada, que se usa más que todo en sistemas empotrados y en aplicaciones aeroespaciales. Ahora vamos a hablar sobre la estructura interna de un compilador, es decir, los distintos módulos o componentes que intervienen en el proceso de traducción. Comprender esta estructura es esencial porque nos va a permitir visualizar cómo el compilador divide su trabajo en fases bien definidas, desde el análisis del código fuente hasta la generación del código máquina o código intermedio. Iniciaremos revisando uno de los elementos más importantes que corresponde a la tabla de símbolos o tabla de identificadores, que básicamente es un componente clave para la organización y el control de la información durante el proceso de compilación. La función principal de la tabla de símbolos es registrar y administrar toda la información relacionada con los nombres utilizados en el programa fuente. Esos nombres pueden ser variables, constantes, funciones, procedimientos, palabras reservadas y otros elementos del lenguaje. La tabla de símbolos no solo guarda los nombres, sino también atributos asociados, como el tipo de dato, el ámbito o el valor. Y esto lo que va a permitir es que el compilador pueda verificar el uso correcto de cada identificador durante las distintas fases del proceso. En resumen, actúa como una especie de diccionario interno del compilador que le permite mantener el control sobre cada entidad declarada o utilizada en el programa. La tabla de símbolos también cumple un papel crucial en la verificación de las restricciones impuestas por el lenguaje de programación. Durante la compilación, esta tabla mantiene un registro actualizado de todos los nombres declarados y asegura que no se infrinjan reglas como, por ejemplo, el uso de nombres duplicados, el acceso a variables no declaradas o el uso indebido de tipos de datos.
y toda esta información se deduce directamente de la definición formal del lenguaje y el compilador la usa para comprobar la validez semántica del código, y de esta forma la tabla de símbolos se convierte en una herramienta esencial que busca garantizar la consistencia y coherencia del programa durante su análisis. Desde el punto de vista técnico, la tabla de símbolos puede implementarse utilizando diferentes estructuras de datos, aunque una de las más comunes y eficientes es la tabla hash. Las tablas hash permiten realizar operaciones de búsqueda e inserción con una complejidad computacional muy baja, que es generalmente constante, lo que las hace ideales para el trabajo del compilador, que debe acceder a miles de nombres de manera rápida. En una tabla hash, cada nombre o identificador se asocia con un índice calculado mediante una función hash que transforma la clave, por ejemplo, el nombre de una variable, en una posición de la tabla. Y gracias a este mecanismo, el compilador puede localizar de inmediato la información asociada a un identificador sin necesidad de recorrer toda la estructura, optimizando lo que es el tiempo de compilación. Para entenderlo mejor, imaginemos una tabla hash aplicada a un contexto cotidiano, como el almacenamiento de contactos en un teléfono, por ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla con 1000 posiciones y deseamos guardar los nombres y números de varias personas. Cada número de teléfono asociado a un nombre se convierte en una clave única, por ejemplo, un valor numérico obtenido mediante una función hash, y el índice de almacenamiento lo podemos obtener aplicando, por ejemplo, la operación módulo que vimos anteriormente. En este caso, supongamos que el índice lo podemos calcular al sacar el módulo 1000 de la clave. Entonces, por ejemplo, si tomamos la segunda parte del número de Ana, que en este caso sería el 1234, el índice calculando el módulo 1000 sería 234, y el registro se guardaría en esa posición. Este mismo principio se aplica en la tabla de símbolos de un compilador, donde cada identificador se almacena en función de un índice hash, lo que permite localizarlo de manera inmediata. Y de esta forma la tabla de símbolos no solo organiza la información, sino que también optimiza el rendimiento del proceso de compilación, porque reduce el tiempo necesario para analizar y validar los nombres presentes en el código fuente. Y bueno, acá vemos el cálculo y la ubicación del contacto de Ana en la tabla hash, así como el contacto de Carlos y de Luis del ejemplo. Algo importante de mencionar es que en toda tabla hash puede ocurrir un fenómeno llamado colisión, que se presenta cuando dos o más claves distintas producen el mismo índice. Y dado que una tabla hash debe mantener la correspondencia única entre una clave y su valor, es necesario definir una estrategia de resolución de colisiones. Y solo para mencionarlo, hay dos técnicas comunes. La primera se llama encadenamiento o chaining, que consiste en almacenar en cada posición de la tabla una lista o cadena de elementos con el mismo índice. Y también se tiene otro método que se llama dirección abierta, donde el compilador busca otra posición libre dentro de la tabla siguiendo un patrón predeterminado. En ambos casos, el objetivo es garantizar que todas las claves puedan almacenarse y recuperarse correctamente cuando se haga la búsqueda, asegurando la eficiencia del acceso. Estas técnicas son fundamentales porque es necesario que la tabla de símbolos del compilador pueda funcionar correctamente, incluso en programas que tengan miles de identificadores distintos. Ahora vamos a hablar de las siguientes tres fases fundamentales en el proceso de compilación, que serían el análisis léxico, el sintáctico y el análisis semántico. Para el caso del análisis léxico, corresponde a la primera fase lógica del proceso de compilación y tiene como propósito leer el texto del programa fuente y convertirlo en una secuencia de tokens, es decir, unidades léxicas con significado propio dentro del lenguaje. Cada token representa una categoría reconocida del lenguaje, como una palabra reservada, un identificador, un operador o un número. Y para dividir el código en tokens, se realiza un subconjunto de reglas gramaticales del lenguaje en el que está escrito el programa que se desea compilar. En síntesis, podemos decir que el análisis léxico convierte un flujo desordenado de caracteres en una representación simbólica ordenada y significativa.
El análisis léxico se fundamenta en la teoría de los autómatas finitos, que son modelos matemáticos capaces de reconocer secuencias de símbolos. Cada patrón léxico, por ejemplo, un número entero, un identificador o una palabra reservada, puede describirse mediante una expresión regular, la cual define formalmente las cadenas válidas. Para definir lo que es una expresión regular se puede ver como si fueran fórmulas que buscan describir patrones en cadenas de texto o código. Y a partir de cada expresión regular, el compilador construye un autómata finito que permite identificar si una secuencia pertenece o no al conjunto definido para un lenguaje en específico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de expresiones regulares. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que es esta primera expresión, que básicamente nos va a determinar lo que es nos va a describir lo que es una o más cifras numéricas consecutivas. Del 0 a 9 que está dentro de los paréntesis, lo que nos va a determinar es que la secuencia puede tener cualquier dígito del 0 al 9, y el más lo que nos va a indicar es que va a tener una o más apariciones. Entonces ahí podemos ver algunos ejemplos que son válidos. Tenemos el 0, el 5, que son números que están contemplados dentro del 0 al 9, pero a la vez, como tenemos el más que nos indica unas o más apariciones, podemos tener una concatenación de dígitos que en este caso nos permite formar números como por ejemplo el 1, 2, 3 ese otro, el 9, 8, 7, 6, 5. Pueden ser las expresiones regulares tan sencillas como esa, o ya mucho más elaboradas como esta otra que tenemos acá, donde tenemos dos conjuntos de paréntesis y tenemos un asterisco al final. Esto básicamente nos va a permitir describir lo que es un identificador. Entonces, con el primer paréntesis, lo que definimos es una primera aparición que nos va a definir que debe comenzar con una letra o un guión bajo. Las letras ahí podemos ver que es de la A a la Z mayúscula, A a la Z minúscula o un guión. Eso es lo que la palabra en este caso aceptaría como primer carácter. Y la siguiente etapa, que sería el segundo paréntesis y el asterisco, lo que nos va a decir es que puede contener letras, números o guión bajo. Y esto puede tener 0 o más apariciones. Eso es lo que nos indica el asterisco. Entonces, como ejemplos podemos poner cualquier nombre de estos que vemos ahí, en este caso al identificador. Acá tenemos otro ejemplo que es básicamente un número entero con signo opcional. Entonces, lo que nos dice la primera parte del paréntesis con el signo de pregunta es que puede tener el signo más, menos o ninguno. Y como vimos anteriormente, la segunda etapa, que sería el paréntesis con 0 a 9, una o más veces, lo que nos indica es que al menos va a tener un dígito. Entonces en los ejemplos podemos ver que son válidos 5, menos 23 y más 108. Otra expresión regular, un poco más elaborada, es cuando queremos describir lo que es un número decimal. Entonces nuevamente podemos una parte entera opcional, que sería del 0 al 9 entre los paréntesis y un asterisco, que nos indica que podemos tener un dígito del 0 al 9, 0 o más veces. También tenemos un punto literal, que es el que nos va a determinar una parte fundamental del número decimal. Y por último, como vimos anteriormente también, es del 0 al 9 una o más veces, que eso nos va a determinar como una parte decimal obligatoria. Entonces, dentro de los ejemplos válidos tenemos 0.5, 0.25 o 123.45. Acá tenemos otro ejemplo un poco más elaborado, donde básicamente tenemos una expresión regular que nos define lo que son las cadenas de texto entre comillas o strings. Entonces colocamos de forma explícita las comillas al inicio y al final. Entonces con esto definimos que la cadena de texto va a empezar y terminar con comillas. Y después la otra expresión entre paréntesis y el asterisco es que nos va a permitir cualquier carácter que no sea comillas ni barra invertida o una secuencia escapada
como por ejemplo la barra inclinada con la comilla que sirve para escapar caracteres de comillas. Entonces tenemos algunos ejemplos, por ejemplo aquí hola, que es bastante simple, y luego texto con comillas, que básicamente esto va a resultar en un string donde tenemos un substring, por decirlo así, que sería las comillas. Después tenemos ya otra expresión regular más explícita, donde tenemos las palabras if, else, while y for, que son las palabras claves de un lenguaje de programación, y en este caso tenemos que solo se admiten esas 4 palabras de forma explícita. Otro ejemplo más de expresión regular, tenemos esta expresión de acá que coincide con las líneas que comienzan con la tecla numeral. En este caso el primer carácter nos indica el inicio de línea, el segundo es el símbolo literal con el que queremos comenzar, y después el asterisco, recuerden que nos permite tener 0 o más apariciones, pero combinado con el punto, acá lo que nos dice es que va a aceptar cualquier cantidad de caracteres después de eso. Entonces acá tenemos un ejemplo que es muy clásico cuando queremos incluir una biblioteca en código de C o C++. Y por último tenemos esta otra expresión regular del el backlash S asterisco, que coincide con cualquier cantidad de espacios o saltos de línea, incluso ninguno, que también es útil para lo que es ignorar espacios en el caso del compilador. Bien, otras funciones del analizador morfológico que podemos determinar son, por ejemplo, eliminar comentarios, que son elementos destinados a la comprensión del programador, pero que no tienen significado operativo para el compilador. También tenemos, se encarga de suprimir lo que son los espacios en blanco, tabulaciones y saltos de línea, que básicamente cumplen con un papel visual o de formato para mejorar lo que es la legibilidad del código. Y también se encarga de eliminar símbolos especiales o redundantes que no aportan valor semántico al programa. Acá también tenemos una lista de errores morfológicos que constituyen como los primeros tipos de fallos que puede detectar el compilador dentro del proceso de preprocesamiento. El analizador morfológico o preprocesador es la capa encargada de limpiar el código fuente de comentarios, espacios y símbolos innecesarios, además de validar la forma básica de los elementos del lenguaje. Durante esta fase pueden detectarse varios tipos de errores. Por ejemplo, tenemos lo que son símbolos no permitidos, es decir, caracteres que no pertenecen al alfabeto del lenguaje de programación utilizado, identificadores mal construidos o aquellos que exceden la longitud máxima permitida por el lenguaje, constantes numéricas mal formadas, ya sea por errores de sintaxis o por superar los límites de tamaño establecidos, constantes literales incorrectas, como por ejemplo cadenas que no cierren con comillas, como lo vimos anteriormente, o con caracteres inválidos en su interior. En resumen, el analizador morfológico no solo limpia y normaliza el código, sino que también verifica la validez de las unidades mínimas del programa para garantizar que los elementos básicos sean reconocibles y estén correctamente definidos para lo que va a ser el análisis léxico. Ahora vamos a ver lo que es la siguiente etapa, que corresponde al análisis sintáctico, que es considerado como el corazón del compilador o del intérprete, ya que gobierna y coordina todo el proceso de traducción. El analizador sintáctico es el encargado de llevar el control global de la compilación, invocando como subrutinas a los demás componentes del compilador. En este caso hablamos del analizador léxico y el semántico y lo que va a ser los generadores de código. Su función principal es verificar la estructura gramatical del programa, comprobando que la secuencia de tokens entregada por el analizador léxico que vimos anteriormente cumple las reglas sintácticas del lenguaje de programación determinado. En otras palabras, esta fase asegura que las instrucciones del programa estén correctamente formadas, del mismo modo en que la gramática de un idioma define cómo deben estructurarse las oraciones. Gracias a este control estructural,
el analizador sintáctico constituye como la columna vertebral del compilador porque garantiza que el código fuente sea no solo válido desde el punto de vista léxico, sino que también sea coherente y gramaticalmente correcto. El analizador sintáctico recibe como entrada la secuencia de tokens generada por el analizador léxico, es decir, las unidades básicas del lenguaje que ya han sido reconocidas y clasificadas. Para realizar esta tarea, el componente se apoya en un conjunto de reglas gramaticales conocidas como gramática libre de contexto o CFG, las cuales describen cómo deben combinarse los símbolos del lenguaje para formar estructuras válidas. Además, el analizador considera como símbolos terminales las unidades léxicas devueltas por el analizador morfológico y como símbolos no terminales las estructuras compuestas que se derivan de estas estructuras, como por ejemplo expresiones, declaraciones o sentencias complejas. El resultado del análisis sintáctico es una estructura jerárquica generalmente representada como un árbol sintáctico en el que cada nodo refleja la relación entre los elementos del lenguaje. Y en síntesis, el analizador sintáctico lo que hace es organizar los tokens según las reglas gramaticales, permitiendo al compilador comprender la forma y la estructura lógica del programa más allá de la simple secuencia de símbolos. Ahora, mientras el análisis léxico se ocupa de identificar los tokens del programa, es decir, las unidades mínimas que tengan significado, el análisis sintáctico se encarga de construir las frases y estructuras gramaticales a partir de esos tokens, donde la idea es que pueda comprobar que cada conjunto de estos tokens tenga sentido según las reglas del lenguaje de programación. En otras palabras, el analizador léxico actúa como el que reconoce las palabras individuales y el sintáctico como quien entiende la oración completa. Vamos a ver este ejemplo. El analizador léxico transforma el texto en tokens como identificador, paréntesis, operador, constante, etc. Y posteriormente el sintáctico organiza esos tokens para formar una estructura válida, verificando que la instrucción respete la gramática libre de contexto del lenguaje. Así, mientras el análisis léxico clasifica, el sintáctico interpreta la relación jerárquica entre los elementos, asegurando que la instrucción tenga sentido tanto estructural como gramatical y que sea coherente con las reglas formales del lenguaje. Entonces, como vemos en este ejemplo, acá es bastante sencillo. Tenemos básicamente una suma a la que después de hacer aplicamos un desplazamiento de 2 y tenemos un comentario. Entonces, el análisis léxico lo que hace es leerlo como una secuencia de caracteres, lo separa todos, y esa misma etapa léxica se encarga de transformarlo en una secuencia de componentes léxicos, donde ya hay, por decirlo así, como una clasificación de cada uno de los caracteres que componen la secuencia. Entonces, una vez que el analizador léxico ha identificado los tokens del programa, el analizador sintáctico toma esa secuencia y la organiza de acuerdo con las reglas gramaticales del lenguaje. El sintáctico no solo reconoce los toques individuales, como en este caso a, el igual, el paréntesis, etc., sino que determina la jerarquía y la relación entre ellas, construyendo una estructura en forma de árbol que refleja la forma en que los elementos son agrupados, como lo vemos en esta imagen. De esta forma identifica que, por ejemplo, b más 1 es una expresión aritmética que está contenida dentro de paréntesis y que el resultado de esa expresión se desplaza 2 posiciones a la derecha y que el valor final sea asignado a la variable a. Toda esta información es la que está representada en ese árbol de la imagen. Es decir, el analizador sintáctico traduce una secuencia lineal de tokens en una estructura jerárquica. Y eso lo que le va a permitir es comprobar que cada elemento esté correctamente ordenado y que la expresión sea gramaticalmente válida. En resumen, esta etapa lo que va a permitir al compilador es comprender cómo se combinan las partes del programa para formar construcciones lógicas completas y garantizar que el código tenga sentido estructural antes de pasar a la etapa de análisis semántico, que es la que sigue.
El analizador sintáctico también puede generar una representación estructural más avanzada del programa, que es conocida como el árbol sintáctico abstracto, y mientras que el análisis sintáctico básico se centra en verificar que las reglas gramaticales del lenguaje se cumplan de forma correcta, el árbol jerárquico abstracto, o también conocido como árbol de sintaxis abstracta, ofrece una visión más simplificada y funcional de la estructura del código. El árbol abstracto, por ejemplo, ya no incluye detalles superficiales como paréntesis o los comentarios, sino que representa únicamente las relaciones esenciales, que son la operación de suma, el desplazamiento a la derecha y la asignación final a la variable a, como observamos en esas dos imágenes de la diapositiva. Y esta representación jerárquica lo que permite es que el análisis semántico, que es la siguiente fase del compilador, pueda trabajar de forma más eficiente, porque ahora solo se va a centrar en verificar los tipos de datos, la compatibilidad de las operaciones y otros aspectos del significado del programa. Ahora vamos a ver lo que es el análisis semántico, que se encarga de verificar que el programa tenga significado lógico y coherente, más allá de que esté correctamente escrito desde el punto de vista sintáctico. El analizador semántico suele estar construido por un conjunto de subrutinas independientes que pueden ser invocadas por los analizadores morfológico y sintáctico cuando sea necesario. Este componente recibe como entrada el árbol resultante del análisis sintáctico y a partir de esa información el analizador semántico verifica que las construcciones sean válidas según las reglas semánticas del lenguaje, es decir, que tengan sentido lógico dentro del contexto del programa. Por ejemplo, si el código intenta asignar un valor de tipo texto a una variable declarada como numérica, el analizador semántico lo va a detectar como un error porque aunque la estructura sintáctica sea correcta, el significado no lo es. Entonces, en resumen, el analizador semántico, constituye la etapa que le aporta significado al programa, asegurando que las operaciones sean coherentes, los tipos de datos compatibles y las declaraciones sean válidas. Y esto lo que va a permitir es garantizar la solidez y consistencia del código antes de generar el código en el lenguaje resultante o el código final. Ahora, considerando las comprobaciones semánticas fundamentales que realiza el compilador durante el análisis del programa, primero, como mencioné, comprueba que en una asignación el tipo de variable coincida con el tipo de la expresión asignada. Por ejemplo, si una variable entera intenta recibir una cadena de texto, el compilador va a detectar una incompatibilidad de tipos. Segundo, verifica que los subíndices o índices de acceso se apliquen únicamente a variables de tipo arreglo y no a variables escalares. Esto va a garantizar que las operaciones sobre estructuras de datos sean válidas y estén correctamente definidas. Y tercero, se asegura que todas las variables estén declaradas antes de ser utilizadas. Este control evita referencias a identificadores inexistentes, que este es uno de los errores más comunes de programación. Entonces, como podemos ver, hay diferentes tipos de comprobaciones que realiza el compilador en esta etapa semántica y que va a permitir también indicarle al usuario, en caso de error, más información sobre ese error que está cometiendo, ya sea por una asignación, por falta de declaración de variables o porque estamos utilizando índices en tipos de datos que no son arreglos. Entonces, el analizador semántico trata de garantizar la coherencia lógica del programa, validando las relaciones entre las variables, entre las operaciones y estructuras de manera que sean correctas y que mantengan la consistencia con el significado que un lenguaje de programación determinado establece. Ahora veremos la fase final del proceso de compilación, que corresponde a la generación de código. El generador de código es el componente encargado de traducir el programa fuente, ya analizado y validado, en su equivalente en otro lenguaje generalmente más cercano a la máquina o al entorno de ejecución. Dependiendo del tipo de compilador, este código puede generarse en diferentes niveles. En primer lugar, existen los compiladores cruzados, que traducen de un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de alto nivel.
Son útiles, por ejemplo, cuando se quiere portar un programa entre plataformas o arquitecturas distintas. En segundo lugar están los compiladores que generan código en lenguaje simbólico o ensamblador. En este caso el resultado no es ejecutable directamente, sino que constituye un código intermedio que luego será procesado por un ensamblador para convertirlo en un lenguaje máquina. Y finalmente los compiladores que generan código en lenguaje máquina directamente producen un programa ejecutable o un archivo binario. En este escenario, un enlazador o linker se encarga de integrar las distintas partes del código y preparar el ejecutable final. Otra fase muy importante del proceso de compilación desde el punto de vista del rendimiento es la optimización del código. El optimizador de código tiene como propósito mejorar el código objeto generado por el compilador sin alterar en nada su comportamiento ni el resultado final del programa. En otras palabras, el objetivo no es cambiar qué hace el programa, sino cómo lo hace, buscando que su ejecución sea más rápida y eficiente o que consuma menos recursos como memoria o tiempo de procesamiento. Se tienen optimizaciones dependientes e independientes de la máquina. En el caso de optimizaciones dependientes de la máquina puede aplicarse en distintos niveles. Por ejemplo, a nivel de código ensamblador, donde se optimizan las instrucciones específicas del procesador para aprovechar mejor los registros y minimizar los accesos a memoria. También a nivel de código máquina, donde el objetivo es obtener un programa compacto y eficiente, ajustado al hardware en el que se ejecutará. Y finalmente, a nivel de código intermedio, donde se eliminan redundancias, se simplifican expresiones y se reordenan instrucciones para mejorar el flujo lógico. Es decir, el optimizador de código busca lograr un equilibrio entre eficiencia, rendimiento y legibilidad del resultado, permitiendo que el compilador produzca programas que no solo funcionen correctamente, sino que además se ejecuten de la forma más eficiente posible. En cuanto a las optimizaciones independientes de la máquina, tienen la característica de que no dependen de la arquitectura del procesador ni del hardware en particular, sino que se aplican sobre el código en una fase intermedia, buscando mejorar la eficiencia del programa en general. Entre las estrategias más comunes para estas optimizaciones independientes de la máquina, tenemos lo que es la ejecución parcial del código por parte del compilador. Lo que permite esto es resolver de antemano ciertas operaciones que no necesitan correrse durante la ejecución del programa, y esto lo que va a permitir es reducir el tiempo de procesamiento en el código objeto. También tenemos la eliminación de código redundante, es decir, remover instrucciones innecesarias o repetitivas que no alteran el resultado final, contribuyendo a un código más compacto y eficiente. También tenemos el reordenamiento de instrucciones, donde la idea es optimizar el flujo de ejecución y aprovechar mejor los recursos del procesador o los registros de memoria. Y por último, lo que es la reducción del uso de bucles como for o while, ya que estas estructuras repetitivas suelen ser costosas en términos de tiempo de ejecución, y esto se puede lograr mediante técnicas como por ejemplo loop unrolling, donde se extienden los bucles, y con esto el compilador puede minimizar su impacto. De hecho, como tarea les asigno investigar sobre el concepto de loop unrolling para comentarlo en la próxima clase. Bien, ahora vamos a ver lo que es el tema de los intérpretes. El intérprete junto con el compilador constituye uno de los dos grandes tipos de procesadores de lenguaje. Un intérprete se puede definir como un programa que analiza un código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel, y si este no contiene errores, lo ejecuta directamente, instrucción por instrucción, sobre la máquina donde se encuentra instalado. A diferencia del compilador, el intérprete no genera un archivo ejecutable independiente, sino que traduce y ejecuta al mismo tiempo el código fuente. En este caso estaría actuando más como un intermediario entre el programa y el procesador. Es importante destacar aquí que cada vez que se desea ejecutar el programa debe interpretarse nuevamente, ya que el proceso de traducción no se conserva entre ejecuciones. En otras palabras, el intérprete no produce un resultado permanente en código máquina, sino que lo que realiza es la traducción en tiempo real durante la ejecución. Este enfoque es muy útil, por ejemplo, en lenguajes que priorizan lo que es la portabilidad,
la interactividad o la rapidez en procesos de prueba y depuración, como ocurre con estos lenguajes interpretativos que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos Ruby, Python, JavaScript, MATLAB, Perl e incluso Bash, que es utilizado para scripting en ambientes de Linux y Unix. En síntesis, el intérprete cumple el papel de un traductor inmediato, y lo que hace es ejecutar el código fuente línea por línea y proporciona una experiencia como más dinámica al usuario, aunque esto representa un costo en términos de velocidad de ejecución. Existe un caso particular dentro del estudio de los procesadores de lenguaje, que es el compilador intérprete. Básicamente lo que se busca es combinar las ventajas de ambos sistemas. En ciertos lenguajes de programación modernos como Java, se emplea una estrategia híbrida donde se integran los principios del compilador y del intérprete para obtener un mejor equilibrio entre lo que es eficiencia y portabilidad principalmente. En este esquema, el compilador se encarga primero de traducir el código fuente a un lenguaje intermedio conocido como bytecode, y este bytecode no es ejecutable directamente por el hardware, sino que es una representación abstracta del programa. Posteriormente, una máquina virtual, en este caso de Java sería la JVM o Java Virtual Machine, actúa como un intérprete, ejecutando ese bytecode instrucción por instrucción en el entorno de destino. Este enfoque tiene varias ventajas. Por ejemplo, permite que el mismo programa pueda ejecutarse en diferentes plataformas sin necesidad de recompilarlo, y facilita lo que es la detección de errores en tiempo de ejecución y la gestión automática de recursos como la memoria. Y este enfoque de compilador intérprete también es bajo el que trabaja el lenguaje de programación C#. Ahora vamos a ver la estructura general de un intérprete. Esta estructura es en esencia muy semejante a la de un compilador. Podemos notar que ambos comparten cosas similares, componentes similares como el análisis léxico, el sintáctico y el semántico, que son encargados de comprender y verificar el código fuente. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos, y es que el intérprete no incluye una etapa de generación de código. En lugar de producir un archivo ejecutable o un código objeto intermedio como lo hace el compilador, el intérprete lo que hace es sustituir esa fase por un componente de ejecución directa del código. Esto significa que una vez que el intérprete analiza y valida las instrucciones, las ejecuta inmediatamente sin generar un programa independiente. Por esta razón, el intérprete combina el análisis y la ejecución en un mismo proceso. Y esto lo que nos permite es ofrecer una respuesta del sistema más inmediata, aunque sacrificando cierta eficiencia de ejecución frente a compiladores tradicionales. Muy bien, ahora para cerrar esta clase vamos a realizar una comparación entre las características más relevantes de un compilador y un intérprete. Por ejemplo, en cuanto a la definición, el compilador se encarga de traducir todo el código fuente a código máquina antes de ejecutarlo. En el caso del intérprete, no sucede así, porque traduce y ejecuta el código línea por línea o instrucción por instrucción. Al momento de la traducción, el compilador se hace antes de la ejecución, que es conocida como la fase de compilación, y el intérprete realiza la traducción durante el proceso de ejecución en tiempo real. En cuanto a la salida, el compilador genera un archivo ejecutable independiente, en este caso puede ser un ejecutable o un archivo objeto, y en el caso del intérprete no genera ningún ejecutable porque realiza la ejecución del código fuente de forma directa. En cuanto a la velocidad de ejecución, el compilador es bastante alta porque el programa se ejecuta directamente en código máquina, mientras que en el caso del intérprete es más lenta porque tiene que traducir mientras se está ejecutando. Para el caso de la velocidad de traducción, en el caso del compilador puede ser lenta porque analiza todo el código antes de ejecutarlo, y para el intérprete este proceso va a ser más rápido, la traducción, porque lo puede hacer al inicio
pero conforme se va ejecutando de forma prolongada, el tiempo acumulado va a hacer que el proceso sea más lento. En cuanto a la detección de errores, el compilador detecta errores sintácticos y semánticos antes de la ejecución, mientras que el intérprete va a detectar los errores durante la ejecución porque está haciendo una ejecución línea por línea. Otro aspecto importante es el uso de memoria. El compilador requiere más memoria porque requiere el almacenamiento de los archivos ejecutables o objetos que vaya a generar después de la traducción, y en el caso del intérprete requiere menos memoria porque no guarda código binario completo. Otro aspecto es la portabilidad. El compilador es menos portable porque el ejecutable tiene mucha dependencia con respecto a la máquina o arquitectura en la cual se vaya a ejecutar, y en el caso del intérprete es mucho más portable porque el intérprete se adapta a cada sistema donde se vaya a ejecutar el programa. En caso de la usabilidad, el compilador es más apto para utilizarse en programas grandes o de alto rendimiento, y el intérprete es buena idea utilizar intérpretes cuando vamos a hacer scripting, cuando vamos a realizar pruebas rápidas o vamos a trabajar en entornos interactivos. Bien, por acá también les dejo lo que es la referencia del libro de compiladores e intérpretes en el cual se basó esta primera clase. Y eso sería por esta primera clase. Nos vemos en la segunda clase la próxima semana para abordar preguntas y otros temas relacionados, y ya vamos a entrar con el tema de sistemas operativos. Muchas gracias, espero que les saquen provecho a esta clase, que estén bien, pura vida, nos vemos.